Bien, pues ya estamos de regreso en Noticias 24. Le contamos que el Ministerio de Salud dio a conocer los detalles del nuevo plan. Nos seguimos cuidando el paso a paso. Desde este jueves, gran parte del país podrá dejar de usar mascarillas en espacios abiertos. Para profundizar en todos estos cambios, estamos ya junto al subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado. Subsecretario, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Gusto de saludarte. Igualmente, subsecretario, pero son 300, bueno, casi todas las comunas, 332 comunas a lo largo del país que a partir del jueves 14 estarán en fase de bajo impacto sanitario. Lo que más se ha destacado, ¿no?, es la flexibilización en el uso de la mascarilla. Expliquemos primero que nada en qué consiste esto, en qué condiciones se podrá dejar de usar mascarillas. Tú lo explicas muy bien, es una flexibilización, no es que se haya acabado el uso de mascarillas, las mascarillas siguen siendo una herramienta necesaria que nos va a acompañar, siguen siendo obligatorias en todos los espacios cerrados y además en todos aquellos espacios abiertos en los cuales no podamos mantener más de 1 metro de distancia entre persona y persona. Por lo tanto, en todas aquellas circunstancias donde hay aglomeraciones, por ejemplo, una feria libre, donde hay muchas personas que están al aire libre, pero que están a escasa distancia, o haciendo una cola en un banco afuera, en el cual las personas no pueden tener distancia adecuada, son todas circunstancias en las cuales el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio. Ahora, subsecretario, claro, la gente se va a quedar con la idea probablemente de que en los espacios abiertos se puede dejar de usar mascarilla siempre y cuando uno pueda tener cierta distancia. Y usted describe algunas situaciones típicamente donde aquello no va a ocurrir. Las ferias libres, en los espectáculos deportivos probablemente, incluso en algunos parques podría darse aglomeración de personas. ¿Cómo se va a fiscalizar de que esto no termine en un laissez-faire que básicamente signifique si estoy en la calle no uso mascarilla? Creo que primero muy importante el que toda la ciudadanía entienda la importancia del uso de la mascarilla. Hoy por hoy todos tenemos la experiencia de un uso muy generalizado de la mascarilla y no es que en cada esquina tengamos un fiscalizador ni tengamos personas persiguiendo el uso de la mascarilla. Es una primera cosa, ¿no? Y yo creo que eso es la primera reflexión. Las medidas de autocuidado son relevantes para cuidarnos a nosotros mismos y al resto. Ahora, a contar del día jueves, nosotros vamos a desplegar una campaña junto con los servicios de salud del país para salir a explicarle a la ciudadanía la importancia del uso de mascarilla y también para fiscalizar, inicialmente con esta idea más bien de partes de cortesía, pero estableciendo también de que hay un mensaje muy claro y en el cual en aquellos lugares donde es necesario ocupar mascarilla, el mensaje tiene que ser uno y la fiscalización de la parte de la autoridad sanitaria va a existir. Ahora, subsecretario, una de las aristas de esta actualización del plan paso a paso que ha llamado mucho la atención es que nuestro país ya no va a solicitar tener una prueba negativa de COVID-19 a los extranjeros no residentes que ingresen al país. Básicamente, lo que van a poder hacer es ingresar al país, pero no tener pase de movilidad. Así es, y eso hay que tenerlo muy claro, es solamente en la situación de más bajo nivel de alerta, que se cumple exclusivamente en los momentos en los cuales la circulación del virus dentro del país es idéntico al que vemos en otros países y por ende no hay riesgo de ingreso de nuevas variantes. En un escenario como ese, no tiene sentido tener un control de fronteras muy estricto como el que teníamos hasta ahora. De hecho, la Organización Mundial de la Salud hace un buen tiempo viene recomendando a los países dejar de exigir algunas medidas de control de fronteras porque se prestan para ciertas discriminaciones y arbitrariedades. Y en esa línea nosotros nos estamos poniendo a tono con también lo que es la situación de la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y otros países en los cuales, por ejemplo, la homologación de vacunas es algo que solamente se exige para tener un acceso al equivalente a un pase de movilidad, que es lo mismo que nosotros vamos a solicitar. Ya, pero eso significa básicamente que podrían entrar personas como turistas que estuvieran con un resultado de COVID positivo. O con su vacunación que no estuviera al día. La probabilidad de que una persona que ingrese al país tiene COVID es extremadamente baja en la actualidad. La positividad en frontera está en torno a un 0,5-0,6%, que es muchísimo más bajo que lo que nosotros tenemos dentro del país, por lo tanto un riesgo muy muy bajo. Y segundo, recordarles que nosotros vamos a seguir haciendo pruebas aleatorias de PCR al ingreso del país. Eso es algo que se mantiene como una medida de salud pública. Y el incentivo al tener un pase de movilidad mediante la homologación es muy fuerte. Entonces, la mayor parte de las personas que ingresen al país van a tener su pase de movilidad igualmente y para eso van a tener que hacer el proceso de homologación de vacunas. Lo que no queremos es estar expulsando a sus países a personas que, por ejemplo, el trámite de homologación se ha tomado un poco más de tiempo y que es una situación que ha generado muchas complicaciones para el turismo y para personas que vienen a reunificarse con familiares, entre otras cosas.
Ahora, las anteriores autoridades de salud, estoy pensando en el exministro Enrique París o en el exministro Jaime Mañalich, han sido muy duros en relación a esta flexibilización, a esta actualización de criterios. No le encuentro ninguna claridad, por ejemplo, decía el ministro París, ninguna transparencia, no hay ninguna cifra, ningún elemento que permita definir cuáles van a ser los elementos considerados para que se cumplan estas fases. Hablan de fases de bajo, medio y alto impacto, pero ¿según qué parámetros? Es una duda, y también decían que probablemente en invierno vamos a ver los resultados de esta flexibilización. Se lo pregunto, por ejemplo, teniendo en consideración un caso bien extremo, lo que está ocurriendo hoy día en China con Shanghái, ¿no? Donde se ha visto un confinamiento extremo de una población cercana a los 26 millones de habitantes. ¿Es asumir una cuota de riesgo antes del invierno flexibilizar este plan paso a paso? Un primer elemento tiene que ver con aspectos de transparencia y cómo se fundamentan las decisiones. Todas las decisiones que se han adoptado de modificación del plan paso a paso ha sido tras un proceso bien extenso de discusión y deliberación con un Consejo Asesor externo, con mesas temáticas permanentes que son parte de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, en base a primero un análisis de la situación epidemiológica y de la mejor evidencia disponible. Y una de las conclusiones que uno puede tomar es que las medidas tienen que ser proporcionales al momento epidemiológico. En momentos en los cuales el riesgo es bajo, las medidas no tiene sentido que sean excesivamente duras. Pero en el momento en el cual el riesgo es mayor, las medidas deben intensificarse. Y eso corre para el manejo de fronteras, por ejemplo. O sea, si aparece una nueva variante de preocupación, eso implica que tenemos que hacer un cierre temprano y muy fuerte de fronteras, cosa que, por ejemplo, las autoridades pasadas no lo hicieron oportunamente, ¿no? Y por otra parte, durante mucho tiempo tuvimos medidas de fronteras que no necesariamente son necesarias para el momento epidemiológico. Nosotros estamos actualizando el plan de fronteras y el plan paso a paso con ese criterio, proporcionalidad y que las decisiones tengan que venir en el momento correcto. La pregunta con respecto a los umbrales que tú también planteabas, creo que es muy importante. Todos los umbrales e indicadores están disponibles en la página web. Seguimos cuidándonos paso a paso del Ministerio de Salud, donde están cuáles son los 7 indicadores que nosotros estamos mirando y también los umbrales con los cuales se va a tomar la decisión de si es que un territorio del país está en fase verde, amarilla o roja en un determinado momento, y cuando haya que ser más restrictivo, lo vamos a hacer. Por suerte, el momento actual es un momento en que se puede tener un poco más de flexibilidad. Subsecretario, al margen de la posición política, es más o menos de consenso que el plan de vacunación que se llevó adelante por el gobierno anterior fue, en términos generales, bastante exitoso, con niveles de vacunación bastante altos, primera, segunda e incluso hasta la tercera dosis, la dosis de refuerzo, con niveles muy altos de vacunación. Se ha criticado que aquí ha habido una suerte de debilidad en la comunicación de riesgo en el manejo de la pandemia, y se pone como ejemplo, por ejemplo, lo que ha pasado con la continuidad del plan de vacunación. Ha costado mucho que la gente vaya a colocarse la cuarta dosis, ¿no? Y allí se ha bajado, no sé cómo está el índice hoy día, pero lo veíamos hace algunos días, estaba en torno al 13, 14% de la población y también... No, Iván, esa cifra no es correcta. ¿Cuánto está la cuarta? 78% de las personas que han sido convocadas a recibir su dosis de refuerzo, o sea, que ya han sido llamadas por el calendario, han ido a inocularse, ¿sí? ¿Y población general? Cuando se dice ese 12-14%, hay que tomar en cuenta que las personas se van llamando progresivamente. Correcto. ¿sí? O sea, es el 14% en relación al total de la población. Claro, pero lo relevante es de aquellas personas que les toca vacunarse, porque son las personas que ya no tienen protección por su tercera dosis y que por ende son llamadas a vacunarse, ¿no? Entonces, yo quiero dar algunos datos, ¿no? El primero es esto, que el 78% de las personas que han sido llamadas a su dosis de refuerzo han acudido a hacerlo, y en la medida en que vamos avanzando, estas personas siguen entrando a la vacunación. Segundo, mencionar que el promedio de vacunación ha estado entre los 66.000 y 70.000 personas en promedio diariamente que se van a vacunar, que es un número muy importante incluso en un escenario en el cual las personas también están yendo a vacunarse contra influenza y por ende el sistema está vacunando contra dos cosas simultáneamente, ¿no? O sea, yo creo que se ha tratado de instalar desde ciertos sectores de una idea que no es correcta. El plan de vacunación sigue avanzando, los centros de salud del país siguen haciendo un esfuerzo muy importante, hay disponibilidad de vacunas en el país. De hecho, hoy día comenzamos con una nueva vacuna que se incorpora a nuestro esquema de vacunación, que es la vacuna Moderna, una vacuna de alto nivel de efectividad y seguridad, y en la cual tenemos 1,5 millones de dosis disponibles, con un cargamento de 500.000 dosis que llegan en un par de semanas más, y así, ¿no? O sea, el plan de vacunación sigue funcionando con todo el Estado de Chile. O sea, el Plan Nacional de Inmunizaciones no es un patrimonio de un gobierno, es un patrimonio del Estado,
y del sistema de salud chileno y va a seguir funcionando de manera óptima, No ha bajado, no solamente en este gobierno, sino en el futuro. Sí, subsecretario, ¿no ha bajado entonces, si usted quiere, el nivel de vacunación? ¿No ha disminuido? ¿Se ha mantenido estable? ¿O se ha producido una baja, efectivamente? El nivel de vacunación cae, pero no cae con nuestra llegada al gobierno. Cae a fines de diciembre y principios de enero, y desde ese momento efectivamente está en un nivel más bajo que el que tenía el año pasado. Y eso tiene una explicación muy clara. Primero, de que las personas han sido llamadas con un determinado ritmo, y las personas que eran más fáciles de convocar son las primeras, cuando había un gran número de personas que aún no habían sido inoculadas. Por lo tanto, el alcanzar a las personas que van faltando es progresivamente más complejo. Eso implica que nosotros tenemos que desplegar estrategias territoriales, y así lo estamos haciendo. Doy algunos ejemplos. Con el Ceremi de Salud de la Araucanía estamos desplegando todo un plan territorial para llegar a las comunidades que hasta ahora han estado mucho más alejadas del sistema de salud y a quienes tenemos que llegar. También con los colegios, que ha sido todo un grupo que ha sido más postergado porque su vacunación partió más tardíamente. Y de esa manera nosotros tenemos un compromiso con el país de seguir avanzando de manera oportuna en una protección que llegue a todas y todas las personas. Subsecretario, volviendo al inicio de la conversación, porque esto ya comienza a regir a partir del día 14, a partir de esa jornada son 332 las comunas que van a estar en fase de bajo impacto sanitario. Y si vamos a la actualización del plan paso a paso, en esa fase que es bajo impacto sanitario, se va a exigir, el pase de movilidad siempre va a ser obligatorio, pero no va a haber restricciones en los aforos ni tampoco en los eventos masivos. Solo allí la indicación de usar la mascarilla toda vez que no se pueda mantener 1 metro de distancia. Para todo el resto no habrá aforos, ni en los eventos masivos ni ningún tipo de evento, ¿no? Una clarificación ahí en ese punto, ¿Sí? Iván. En los eventos masivos siempre va a ser obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. Claro, porque no se puede mantener la distancia. Exactamente, o sea, la gente que va al estadio, que va a un concierto, etcétera, 2 requisitos fundamentales: siempre uso mascarilla, siempre pase de movilidad, y además de eso, un trabajo de fiscalización y de seguimiento posterior por parte de las Ceremis para poder tempranamente también detectar cualquier tipo de brote. ¿Sí? Una pregunta sobre ese punto. En los eventos masivos que se han visto en el último tiempo se ha registrado poco uso de la mascarilla en términos generales. Estoy pensando en Lollapalooza, en algunos eventos deportivos, la fecha del fútbol chileno, uno ve la imagen en el estadio, es poca la gente que está usando mascarilla y allí debiera ser obligatorio, ¿no? Se ha fiscalizado, por eso, se ha fiscalizado, se ha cursado sumarios sanitarios, se ha multado gente porque la multa no solo tiene objetivo de recaudar, evidentemente, sino que ser un disuasor, ¿no? Si uno ve que están multando a la gente que va al estadio por no usar la mascarilla, probablemente lo piense 2 veces antes de ir al estadio sin mascarilla y use la mascarilla. ¿Esa situación se ha dado? ¿Se han cursado multas sanitarias en este gobierno por no uso de mascarilla? Absolutamente. Voy a tomar el caso de Lollapalooza, donde hubo una fiscalización intensiva durante los 3 días. Hay 5 sumarios sanitarios en curso contra la productora, y a nosotros nos parece fundamental el también dar un mensaje claro. Aquellas instituciones y empresas que están organizando eventos también tienen que hacerse responsables. Y nosotros vamos a ser muy duros con aquellas instituciones, empresas y organizaciones que están a cargo de los eventos, porque si bien sin duda existe una responsabilidad individual de aquellas personas que no cumplen con las medidas sanitarias, también hay responsabilidad de quienes son organizadores, y así lo mandata también la norma sanitaria, de que también son responsables del cumplimiento al interior de los eventos. Y en ese sentido nosotros estamos siendo muy duros y estamos trabajando en este caso con el Ceremi de la región metropolitana para que esos sumarios lleguen a puerto y que se cobren las multas que correspondan a la organización. Ahora, subsecretario, ya sabemos que en este plan paso a paso hay 3 fases, que es bajo impacto sanitario, medio impacto sanitario y alto impacto sanitario. Uno diría las diferencias son los aforos, los eventos masivos, 200 personas hasta en el alto impacto, 10.000 en el medio impacto y sin restricción en el bajo impacto. Pero se va a comunicar claramente cuándo se pasa de una fase a otra, de bajo, medio a alto impacto sanitario, cuáles serán los parámetros, cuáles serán los criterios para que cada persona también siga atentamente, como cuando estábamos en el plan paso a paso, ¿no? Con estos 5 pasos. ¿Se va a saber bajo qué criterios uno está en bajo, medio o alto impacto sanitario? Así es, como hablábamos recién, eso ya está disponible en la página web. Paso a mencionarlo, parto por primero la cobertura de vacunación. La cobertura de vacunación es fundamental. Y lo que importa es la cobertura de vacunación de personas que han tenido su última dosis en los últimos 6 meses, o sea, personas que tienen una plena cobertura y protección de la vacuna. Cuando un territorio está bajo un 60% de esa cobertura, es un territorio que nosotros clasificamos en color rojo, ¿sí?
Si es que está sobre 80%, nosotros decimos que está en color verde, ¿sí? También vamos a estar mirando la ocupación de camas UCI, ¿no? Una ocupación, por ejemplo, de más de un 50% de las camas UCI del país o de una región debido a COVID-19 es una situación de riesgo que pone en color rojo el lugar. Lo mismo con respecto a cuando las hospitalizaciones van al alza, que es otro parámetro que estamos viendo, o sea, las tendencias que tienen las hospitalizaciones por COVID-19, las consultas de urgencia por causa respiratoria, entre otros parámetros. Todos esos parámetros están disponibles, nosotros vamos a entregar infografías con información de eso a la comunidad para que puedan seguir atentamente cuál es la tendencia de la pandemia y también en cualquier momento en que haya un cambio de fase, vamos a comunicar con mucha claridad, como lo hicimos hoy día, en que la mayor parte de las 14 comunas que están en fase amarilla lo están por sus coberturas de vacunación. Esa es la razón principal por la que hoy día hay territorios que están en color amarillo y hay que hacer un trabajo de comunicación hacia la ciudadanía, pero también muy intensamente con las comunidades locales, con los alcaldes, con las seremías para poder fortalecer las coberturas en esos sitios y que puedan estar en fase verde. Subsecretario, antes de que se nos vaya el tiempo, conversábamos con el presidente del Colegio Médico, con el presidente regional del Colegio Médico de Valparaíso, y él decía que faltaba esta comunicación de riesgo permanente, que esto que se ha criticado o se ha dicho como la caricatura de los matinales del Ministerio de Salud, porque permitía que la ciudadanía siguiera atentamente esto y también hubiera una interacción o una interpelación, si usted quiere, la autoridad sanitaria. ¿Eso no se va a retomar de manera sistemática o periódica? Nosotros todos los días martes, y es algo que se ha hecho durante todas las últimas semanas, tenemos nuestro punto COVID, en la cual se transmite al país la situación epidemiológica del país, como también cualquier modificación con respecto al paso a paso y también nuevas medidas sanitarias. Eso, además de el trabajo que está haciendo rutinariamente en todas las redes sociales del Ministerio de Salud, el despliegue en los territorios que estamos haciendo y también este tipo de instancias, entrevistas públicas donde también hablamos de esta materia. Para nosotros de máxima prioridad el volver a poner una y otra vez sobre la mesa la importancia de las medidas de autocuidado, de que la pandemia no ha acabado lamentablemente y que tenemos que seguir cuidándonos. Para eso el pase de movilidad es muy relevante, la cobertura de vacunación, el lavado de manos, el uso de mascarilla en todos los lugares en que es necesario, entre todas las medidas de autocuidado que son tan relevantes de seguir manteniéndose en el tiempo. Bien, pues Cristóbal Cuadrado, subsecretario de Salud, damos las gracias por esta entrevista, que tenga buena tarde, muy amable. Muchas gracias, Iván, que estén muy bien. Igualmente, nosotros hacemos una pequeña pausa, estamos de regreso de inmediato, espérenos.